Si hay gente fuera, por favor, que vamos a pedirles que vamos a empezar porque, como habéis visto en el programa, ya vamos con un poquito de retraso. Así que, mientras tanto, ha habido una pequeña reunión que se ha organizado en la gente que está trabajando en relación con la ciencia, y me imagino que va a haber unas pequeñas conclusiones sobre los resultados de esa reunión. Bueno, ahora quiero dar las gracias a Pedro Marcé Campos, que seguramente ustedes ya conocen, you probably already know him. Uno de los militantes de el tesorero, del Partido de la Izquierda Europea. Tiene dimensión europea, que apoyamos la mayoría de entre nosotros. Gracias a Pedro por estar aquí entre nosotros. Y ha venido a posta, es catedrático de Historia y Medicina. Y muchas gracias, porque creo que nosotros no hemos tenido muy a menudo la oportunidad de escucharlo y de hablar de este tema. No hemos oído hablar de este tema, sino de otros temas políticos y económicos. Yo mismo nunca he escuchado hablar de su tema principal en la historia de la medicina. Como estamos en la residencia de estudiantes, hay gente hay investigadores que vinieron aquí, científicos, académicos, que tenían que acudir a este encuentro, y creo que es importante que Pedro nos cuente un poco la historia del lugar en el que estamos. Creo que hay una importancia política fundamental. Hoy, como ya saben, va a haber una gran manifestación en Europa por los derechos de las mujeres. Creo que el tema relacionado con la importancia de la lucha, y creo que es importante, su lucha también es importante, y es parte de la historia que nos va a contar Pedro. Creo que esta dimensión de lucha que desgraciadamente tenemos que vivir en nuestro país, entre la gente que cree en el pensamiento científico y en conceptos teocráticos de la vida en común. Por eso creo que era importante su participación. Para nuestros invitados internacionales era importante ver la trayectoria de la ciencia en España, y que Pedro nos presente la historia de la residencia de estudiantes en la que estamos ahora mismo. Voy a darle la palabra para 30 minutos, durante 30 minutos, a Pedro. Y traigo el saludo por la parte de la izquierda europea de Pierre Laurent y Maite Mola, que no pueden estar aquí, muy interesados en el desarrollo de este seminario. Tengo la preparación hecha en castellano, voy a hacerlo en castellano y para entender la residencia de estudiantes hay que comprender lo que se denomina en Historia de la Ciencia la polémica de la ciencia española, que surge al final del siglo XVIII, un artículo en la Encyclopédie Méthodique 1782 por Masson de Morvilliers sobre el término España. En ese artículo se dice taxativamente que es una especie de contradicción España y la ciencia. El español está bien dotado para tocar la guitarra, para torear, para cantar, para pintar, pero no para hacer ciencia. Y aquello causó, como es comprensible, una reacción de todo tipo, reacción a favor y en contra, con argumentos, pero hizo que apareciese el problema que tenía España a final del siglo XVIII y principios del XIX sobre el atraso científico. Hay que decir que ese final del siglo XVIII y principios del XIX supone una cierta recuperación, que luego comentaré, sobre lo que supuso
la desconexión de España con la ciencia europea en el siglo XVII. El siglo XVII, Felipe II cierra España por temor al protestantismo, a las herejías, y al cerrar España, España se desconecta de la revolución científica de Galileo y Newton, del pensamiento causal. Se recupera un poco España al final del siglo XVIII, aquí pongo ejemplos, Lavoisier, creador de la química moderna, es contratado por el rey. Una vez que se descubre la vacunación por Edward Jenner al final del XVIII, el reinado de Carlos IV hace la primera expedición mundial internacional vacunando a todo el mundo, se da la vuelta al mundo vacunando contra la viruela, lo cual indica que había un intento de conectar con la ciencia como ejemplos. Sin embargo, viene Fernando VII, 1812-1833, y se produce otra vez un corte de la comunicación con Europa y perdemos en el siglo XIX lo que era la incorporación a la revolución industrial y su componente científico y técnico. Hay que recordar que las Cortes de Cádiz, 1812, introducen la palabra liberalismo, que se utiliza en todos los idiomas a partir del debate que se hacía en las Cortes de Cádiz en plena guerra contra la invasión napoleónica, defendiendo las libertades, al redactar la Constitución. Pero el reinado de Fernando VII, que acaba en el 33, supone la destrucción de la ciencia en España, terrible. Son perseguidos aquellos que piensan científicamente. La universidad se queda raquítica, se queda desprovista de profesores porque eran peligrosos y por lo tanto perdemos otra vez el tren, la conexión con Europa. Al morir Fernando VII se restablece la monarquía parlamentaria, 1833, y se restablece coincidiendo con un hecho peculiar en España, y es la atracción que a algunos filósofos españoles le produce una corriente filosófica alemana de Krause, de Karl Christian Friedrich Krause, que era una especie de desviación o continuación de ciertos aspectos del idealismo de Hegel, pero con capacidad para intentar situar la educación y la ciencia como norma de vida, en una especie de renovación del estoicismo. El krausismo es introducido en minorías, en élites minoritarias en España, por Julián Sanz del Río y Francisco Ginés de los Ríos, y va a tener su eclosión con lo que se llama en España sexenio revolucionario, 1868-1874, y con la Primera República como demostración de que la monarquía parlamentaria no funcionaba. Hacía falta una república. Duró poco la república, un año, pero supuso una eclosión de libertad y de apoyo a la ciencia. La restauración monárquica, al fracasar la Primera República, otra vez volvió a una monarquía parlamentaria donde el monarca tenía la última palabra, con lo cual no había avance. Y en 1876, con motivo de esa monarquía parlamentaria recuperada, se produce por la obligación que la monarquía da a que la universidad se adecue, propugne los valores de la Iglesia Católica, se da la expulsión de catedráticos de la Universidad Española porque se niegan a que sus doctrinas sean condicionadas por la religión católica. Son expulsados, son Francisco Ginés de los Ríos, Gumersindo Azcárate, Teodoro Sainz Rueda, Nicolás Salmerón, y fundan una institución minoritaria, elitista, pero que tiene gran importancia, la ILE, Institución Libre de Enseñanza. Una institución que propugna que la regeneración, la recuperación, la conexión de Europa, de España con Europa, con la ciencia, solo será posible con la educación, con la formación de los ciudadanos, no con ninguna otra cosa.
Y en ese contexto viene lo que se llama generaciones intermedias que van recuperando en medicina, en química, en física, en mecánica, lo que se conoce como la experimentación, las ciencias experimentales. En ese ambiente de recuperación del pensamiento causal científico es cuando un país atrasado como España sorprende en un congreso que tiene lugar a final del 19 en Berlín, cuando un científico español que no sabe inglés, que chapurrea mal el francés y presenta, sin embargo, en un microscopio en un rincón del congreso, porque era un español y se le pone en el sótano en un rincón, presenta en el microscopio de Santiago, Ramón y Cajal las presentaciones del tejido nervioso, demostrando que el gran patriarca Golgi italiano de la teoría reticular sobre el sistema nervioso están equivocadas y que hay una realidad, y es que la célula nerviosa es la que transmite, no la retícula, sino la célula nerviosa transmite los impulsos a través de la sinapsis, y ello es lo que explica el funcionamiento del sistema nervioso. Se le da a Ramón y Cajal el premio Nobel, es una especie de conmoción en toda España, un premio Nobel de la ciencia, y esa celebridad, esa importancia de Ramón y Cajal, unido al ambiente que decía antes de regeneracionismo, de recuperación de la sociedad española, hace que un cartagenero, que es ministro, Amalio Gimeno, bueno, luego lo pondré, Amalio Gimeno, ponga en marcha una institución de gran trascendencia, la Junta para la Ampliación de Estudios. Pero antes quiero comentar lo que aparece aquí al final de todo, y es que causa tal sorpresa el premio Nobel de Ramón y Cajal que incluso un eminente filósofo erudito, Ortega y Gasset, dice que Cajal demuestra que es un oasis en medio de un desierto. La excepcionalidad. No conociendo Ortega, que era un buen diletante, no conociendo Ortega y Gasset, el trabajo que comentaba aquí antes de las generaciones intermedias recuperando la ciencia experimental. Por lo tanto, Ortega y Gasset estaba equivocado y Cajal supone la confirmación de que esa es la senda adecuada. Por lo tanto, como decía antes, Amalio Gimeno, 1907, siendo ministro, este catedrático de medicina, este catedrático ministro, pone en marcha una institución de gran trascendencia, la Junta para la Ampliación de Estudios, conocida como las siglas la JAE, J-A-E. Va a ser presidida por Ramón y Cajal, que lo hará de forma magnífica, y pone en marcha la Junta para la Ampliación de Estudios, un programa inédito entonces en España, un programa de enviar a los estudiantes más sobresalientes en todas las ramas de la cultura, de la ciencia, en todos los campos, a los mejores sitios de Europa y de Norteamérica para poder investigar, situarse en lo que sería la frontera de la investigación científica, con el compromiso de que al regreso, al cabo de 1 año o 2 años de trabajar científicamente y regresar a España, se les garantizaba un puesto de trabajo en la universidad o en la estructura científica. Por lo tanto, se hace una iniciativa de gran trascendencia, que es lo que justifica que al final del primer tercio del siglo, en la Segunda República, se conozca como se llama la Edad de Plata de la ciencia española, con eclosión de científicos insignes en todas las ramas, científicos españoles del nivel del premio Nobel, 1936-1939. Es en ese ambiente, ahora se entiende, en ese ambiente donde hay Centro de Estudios Históricos, Instituto de Física y Química, Instituto Cajal de Histología, Laboratorio de Biología, Sección de Matemáticas, en fin, todas las ciencias van a tener su institución, y es en ese ambiente
donde se crea lo que estamos aquí, residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes, también se crea lo que es el Instituto Escuela para demostrar los principios de la institución libre de enseñanza, para mejorar, perfeccionar a niños, a estudiantes, y también se crea la residencia de señoritas para hacer posible que chicos y chicas tengan la excelencia científica y de formación. Se elige lo que Juan Ramón, un poeta muy importante, comprometido con la libertad, con la democracia, Juan Ramón Jiménez, denominó la colina de los Chopos, que es donde estamos ahora. Y aquí se hizo la residencia de estudiantes y que se caracterizó, se dice siempre, por la difusión cultural. Aquí estuvo Dalí, aquí estuvo Buñuel, aquí estuvo, en fin, todos, García Lorca, todos aquí, lo que es la gran... Pero también hay que hablar que no solo fue en las artes, sino sobre todo en las ciencias, aquí, en esta residencia. Y lo peculiar de las ciencias es que se creó desde 1908, se creó un conjunto de laboratorios, de secciones, para poder ayudar a estudiantes de medicina, de química, de física, de biología, de antropología, de cada rama, en la carrera. O sea que había una preocupación continua y por fin viene la Guerra Civil. La Guerra Civil, 1936, y es un episodio que se quiere ocultar de esta residencia. Esta residencia fue Hospital de Carabineros y al frente del hospital se puso a un insigne médico, también cartagenero, hay que ver Cartagena está en Murcia, Luis Calandre, que fue el que introdujo en España la electrocardiografía. Luis Calandre, médico muy prestigiado, llegó a hacer diagnósticos por teléfono Madrid-Buenos Aires, auscultando el corazón a través de un fonendoscopio, un hombre de gran prestigio científico, y Luis Calandre se encarga del hospital y se encarga también de garantizar que esté el refugio antiaéreo como pieza para proteger a los enfermos. De forma que llega el franquismo, 1938, y en lo que era el cuartel militar del Franco, en Burgos, el 19 de mayo de 1938, disuelve la JAE, disuelve la Junta de Ampliación de Estudios, cuando la Junta y la Residencia seguían en Madrid y en Valencia. Lo peor de esto, introduzco un tema polémico, lo peor de la disolución que hace Franco, en fin, la hace y en su lugar crea lo que se denomina Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un momentito, a ver si está aquí. No. Crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con las siglas CSIC, que habéis visto al entrar a este recinto, y el Consejo lo crea con la explícita intención de ir contra la nefasta ciencia europea que había perjudicado el cristianismo desde el siglo XVIII. Ese es el objetivo que posee el Consejo Superior y sitúa al frente del Consejo Superior a un destacado miembro del Opus Dei, Albareda, que controla todas las ramas del Consejo durante años y años, de forma que incautan, se hacen con las dependencias y destruyen el patrimonio que tenía la JAE y la residencia de estudiantes. Y lo peor de todo, y ya con esto casi terminaré, lo peor de todo es que cuando... voy a hacer unas gráficas para que no... Aquí está la expedición Balmis de 1808, vacunación alrededor de todo el mundo, increíble, nunca antes ni después se hizo, hasta la OMS, Ginés de los Ríos, Caraucismo, Sanz del Río, Fernando de los Ríos, Cajal, Premio Nobel, Ortega y Gasset, Amalio Gimeno como catedrático enseñando ciencia experimental en terapéutica, Fernando de los Ríos, Pablo Iglesias y Julián Besteiro como demostración de la
de la relación íntima que hay entre la Junta para la Ampliación de Estudios, la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, la nueva situación y el socialismo y las propuestas progresistas que hay en España, laboratorios de la residencia, con lo cual viene en el franquismo el nuevo fracaso de la ciencia española. El Opus Dei, exilio de científicos, increíble. Alimentamos a Europa con nuestros científicos, alimentamos a Estados Unidos con nuestros científicos, otros son fusilados, otros tienen exilio interior, como le pasó a Luis Calandre. Y aquí lo que quería comentar de la Ley de Memoria Histórica aprobada hace muy pocos años es que se detiene en la residencia de estudiantes. El PSOE no ha reconocido la Ley de Memoria Histórica aceptando que la creación del Consejo Superior y la anulación de la JAE es ilegal según la Ley de Memoria Histórica. No han permitido que figure Luis Calandre como el último delegado y vicepresidente de la Junta para la Ampliación de Estudios, Luis Calandre, el médico este que decía antes que llevó esto, y tampoco han permitido que la renovación que se ha hecho de la residencia se considere, no veréis en ningún cartel de aquí, que esto fue Hospital de Carabineros, con una acción increíble de Calandre, curando centenares de enfermos de todo tipo en este hospital y garantizando los refugios antiaéreos que protegían a los enfermos. También se ha negado la recuperación de los refugios antiaéreos, cosa que se ha hecho en toda España, menos aquí en la residencia de estudiantes, porque el PSOE no ha querido ir hasta ese punto. Y con ello termino con lo que, no sé si, como empezaba, problema de la ciencia española. Como decía antes, no sé si somos gafe, no sé si cómo se traduce en inglés o en francés la palabra gafe, pero tenemos comienzo de la revolución científica. España se pierde la conexión con la causalidad científica galileo-newtoniana. Siglo XIX, con Fernando VII, España se pierde la conexión con la revolución industrial, con todo lo que supone ciencia y tecnología. Siglo XX, con la guerra y con Franco, España pierde lo que ya es, según Sola Price, John Derek Sola Price, la denominación Big Science. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la ciencia funciona con equipos de 10, 20, 30. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia del proyecto Manhattan y con la experiencia de la fabricación de la penicilina en Inglaterra, ya no bastan 20, 30 científicos, hace falta equipos coordinados de 200, 300, 400, 500. Es la Big Science en lugar de la Little Science, según Derek Sola Price. Con lo cual, perdemos con Franco la conexión con esa nueva dinámica científica. Y ahora, con Rajoy, gobierno PP, hemos perdido el nivel que teníamos aproximándonos a la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica que tenía España, con la reducción del presupuesto que hay, que imagino que ayer se comentó, con lo cual yo sigo manteniendo la pregunta, ¿somos gafes? Tenemos una especie de pecado original para conectar con la ciencia, y con esto termino. Gracias.